Buenas tardes a todos y a todas, bienvenidos a este canal televisión, a este espacio, la tele de nuestra historia, donde recordamos pinceladas de aquellos años históricos de las primeras televisiones municipales, como es el caso. Continuamos hablando de Tela Güímez, la primera televisión municipal de Canarias. Si hablamos de la parte técnica y hablamos también de la voluntad política para hacer viable este medio de comunicación, tenemos que hablar también con las personas que cogieron el mando para rodearse de un buen equipo, rellenar la programación, abrir departamentos y un poco profesionalizar y legalizar esa televisión municipal en cuanto a equipos y medios técnicos. Para ello está el primer director, que también formó parte de los inicios de esa radio histórica, Radio Güímez, Onda Libre, posteriormente Tela Güímez, y después fue máximo mandatario y responsable de la Fundación Municipal de Medios de Comunicación, Paco Suárez. Gracias por estar con nosotros, Paco. Encantado. No era fácil en aquellos tiempos. Venías de la radio con un éxito abrumador entre la población, ¿no? Ese inicio de la radio municipal, también la primera municipal de Canarias, y llega la tele. Nos situamos. Me decía Antonio Morales que cuando te proponen lo de la tele no eras tú muy partidario. No, vamos a ver, yo una de las cosas que siempre me ha caracterizado es que soy muy realista. Entonces yo no lo veía, era un proyecto que a mí me parecía muy complicado. Aparte que yo la parte técnica no la dominaba y tal, y entonces a mí me asustaba un poco. Yo creía que era un proyecto irrealizable, me parecía muy complicado. Lo que pasa es que, claro, aparte de que a mí me propusieran dirigir la tele, había detrás técnicos tan cualificados como Antonio Ramírez o Siso Araña, o desde antes en la radio, pues Domingo Martín y otros que ya estaban pues con mucha experiencia en la radio, ¿no? Entonces, pues, al final, aunque yo era muy escéptico, ¿no?, con respecto a la posibilidad de que eso se hiciera realidad, pues dije, bueno, pues cuente conmigo y yo tiro para adelante. Hay que tener en cuenta que yo era profesor de dibujo, yo soy licenciado en Bellas Artes. Y entonces, pues dentro de las Bellas Artes está la cuestión de la imagen y tal, pero mi especialidad no era específicamente esa. Mi especialidad era escultor, yo soy escultor. Entonces, a mí me costaba tomar la decisión. Pero bueno, al final, tanto Antonio Morales como Antonio Lozano, que estaban en ese momento en el ayuntamiento, pues me convencieron y accedí. ¿Cómo empezabas a trabajar? ¿Cómo empezabas a estructurar? Ya estaba la parte técnica, se inició el primer programa, la primera emisión después de muchas prácticas, pero claro, había que dar el contenido a una programación que empezó siendo de 2-4 horas diarias, ya después conectábamos con Galavisión, pero había que conseguir personas para poder rellenar una programación, darle sentido a esta televisión. ¿Cómo empiezas a dibujar ese espectro de los recursos humanos? Bueno, vamos a ver, hay que tener en cuenta que teníamos la experiencia de la radio. Entonces, mucha gente que ya estaba en la radio, contábamos con ellos para seguir en los informativos, Domingo Martín, Jerónimo, en fin, un montón de gente que ya estaba en la radio, ¿no? Entonces, después, yo siempre conté con gente que yo conocía, ¿no? Con Juan Antonio Brito, un gran amigo mío, un amigo del alma, que estudiamos juntos y hemos hecho un recorrido vital juntos, ¿no? También lo tendremos. Entonces era una persona de mi confianza, ¿no? Y después, bueno, tantos otros, ¿no? Y por otro lado, en aquel momento se empezaba a dar destinos
para la prestación social sustitutoria. Era el momento en el que se había hecho la mili voluntaria, y entonces había la posibilidad, los objetores, la gente que objetaba, los objetores de conciencia, entre los que me cuento, yo soy objetor de conciencia, podían pedir un lugar donde hacer esa prestación social sustitutoria, ¿no? Entonces, Antonio Lozano ofreció que esa prestación se pudiera hacer en Telahuime, ¿no? Y entonces, pues ahí apareció mucha gente muy inteligente, muy formada, muy creativa, que trajeron ideas muy curiosas, ¿no? No sé, me acuerdo de Guillermo, de Caco, de Juan José Sánchez, de Domingo Piñero, en fin, hay otros que me olvido, ¿no? Pero mucha gente que tenían muy buenas ideas y se fue. Entonces, con todo ese cóctel de gente, hay que tener en cuenta que los inicios de la radio tiraba mucho de los voluntarios, ¿no? Colectivos, vecinos, vecinas, ¿no? Por ejemplo, tenía mucha importancia la conexión con el Instituto de Agüime. Entonces, había programas que se hacían con alumnado del Instituto de Agüime. De ahí, por ejemplo, salió José Ángel, o salió, en fin, Domingo, en fin, un montón de gente que salía de ahí, ¿no? Y después los colectivos. Había mucha gente relacionada con los colectivos y entonces el cóctel era muy variado y de eso íbamos tirando y así fuimos configurando una parrilla. Empezamos con los informativos, ¿no? Era tener una base, que los informativos fueran digamos que la columna vertebral. Claro, para acercar la gestión municipal, claro, que era el sentido en los primeros años, sí, de la vivencia del pueblo, ¿no? Después, por ejemplo, Pepe, que era policía municipal, que llevaba el programa Nuestra Gente. Nuestra Gente, que hizo un montón de programas y tal. Hay que destacarlo, eso es historia de la televisión nuestra, ¿no? Entonces, con todos esos mimbres, pues fuimos armando una programación que era muy variada. Nos atrevíamos con cosas, a hacer, por ejemplo, en este teatro, en el Teatro Municipal de Agüime, hicimos galas, por ejemplo, de recaudación de dinero para un chico, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, ¿no? Que tenía una enfermedad. Telemaratón que servían, que a través de la llamada de teléfono se recaudaba dinero para poder aportarle esa ayuda. Y colaboramos y de juguetes, recuerdo yo ver. Claro. Entonces hacíamos eso. Y hacíamos, por ejemplo, las retransmisiones de los carnavales y tal. Empezamos. Antonio Ramírez lo puede recordar, con la grabación de los carnavales, lo cual el curso de Murga, ya desde el principio supuso las quejas, un problema, porque que si no se puso tal cosa, que decía la anécdota, que dice que había una murga en aquellos tiempos en Ariano, no me supo decir, que era muy crítica, no sé si era Campaneros o otra los Cascahuesos, no recuerda, que estaba criticando al ayuntamiento y justo en el momento de crítica del ayuntamiento se le acabó la cinta. Esa. Justo se le acaba la cinta. No, pero es una murga de ganando contra el puerto o que no quería el puerto. Exacto. Y justo en ese momento se acaba la cinta y se piensa que sabía. Bueno, pues eso eran los incontrolados. Los incontrolados, Sí. Entonces eso fue ya desde el principio. Era la primera grabación que se hizo, ¿no? Entonces
Con eso contábamos. Eso, Y que no saliera un barrio y otro después, claro. Compensar, ¿no? Que salieran todos los barrios, que pudiera sentirse identificado. Eso fue un reto también, ¿no? Totalmente, totalmente. Es una cuestión complicada, una cuestión complicada, pero que, bueno, poco a poco se fue consiguiendo. Además, el hecho de que entre los colaboradores hubiera gente del Cruce, hubiera gente de Arinaga, hubiera gente, ¿sabes? De todo, si no de todos los barrios, por lo menos de casi todos, pues hacía que bueno, que se pudiera cumplir con esa función, ¿no? de tener en cuenta a todos los barrios. Llega un momento, Paco, en que todo era colaborativo, altruista, empleados municipales, sobre todo a la técnica, le dedicaban horas también a la televisión y a la radio, y llega el momento de que se crea la fundación y hay que empezar a profesionalizar a la gente, y fue una herramienta importante para ese empleo cualificado, ¿no? Las personas que estuvieron trabajando aquí fueron las que se quedaron al frente de los medios de comunicación, ¿no? Sí. Yo tengo el orgullo de haber comenzado con esa profesionalización. Es verdad que el salto a la profesionalización hace que muchas de las características propias de los medios, tanto de Radio Güemes como de Tele Güemes, variaran, ¿vale? No es lo mismo la radio voluntariosa del principio, o la tele donde se contaba mucho con colaboradores y tal, que la Tele Güemes o este canal. Claro, porque ya se le exige, claro, y tiene que llevar unos parámetros y unos fundamentos, claro, ¿no? Claro, entonces hubo un cambio, evidentemente, ¿no? Y puede ser, yo mismo echo de menos ese momento inicial súper creativo, ¿no? En el que todo el mundo aportaba su visión abierta y virgen. Pero bueno, inevitablemente había que dar el paso y profesionalizarlo y contratar a personal cualificado, técnico, especialistas, y poner en marcha también el departamento comercial. Entonces, eso también pues fue un reto. Claro, las empresas del municipio vieron como la televisión era un soporte para difundir sus negocios y productos, y la necesidad fue sola, crear el departamento comercial para que tuvieran visibilidad, y después en los grandes actos que se tenían, y en aquello, según los compañeros o la compañera, en este caso Peti, que empezó y que continúe, que se recaudaba bastante. Pero hubo una persona, Juani, una chica de ingenio que era ya una especialista, que fue la que comenzó con el departamento, ¿no? Claro, ella aportaba su experiencia en otras radios. Sí, de la época. En otras radios, y después ya en la televisión, ¿no? Y después se sumó Peti. Sí, pero bueno, se fue aprendiendo con la experiencia de otros, ¿no? Era la forma de tirar adelante, ¿no? ¿Cuándo te das cuenta que la televisión tenía tirón? ¿Cuándo empiezas a decir, oye, pues me equivoqué, yo pensaba que esto no iba a funcionar? ¿No tuviste una reflexión de decir, o cuando estabas, ¿no? con los Antonio, que digo, Antonio Rosario Morales o Brito, oye, ¿y ahora cómo ves esto? Y hables, ¿no? Digo, que en aquella época, para un grupo de entusiastas, nada era imposible. Claro. Bueno, eso fue rápidamente, porque el hecho de que la gente se enganchara rápidamente a la televisión, y que nosotros podíamos retransmitir las fiestas, que podíamos retransmitir los carnavales, los festivales, que nacían también casi a la par, cuentos teatrales o que podíamos grabar las obras de teatro. Bueno, por cierto, con respecto a las obras de teatro,
Ahora me acuerdo de una anécdota con un grupo Imprevis que hacía improvisación y entonces nosotros grabamos esa... Y se enfadó mucho el director con la grabación y me pedía la cinta y tal, y tuvimos un problema tremendo. Yo le conseguí la cinta, se la entregué y luego al final llegamos a un acuerdo para poderla emitir, ¿no? Pero fue complicado. Fíjate ahora pensando, ¿no? ¿Qué repercusión iba a tener una obra de teatro para un municipio, una televisión que estaba empezando? ¿Qué repercusión iba a tener en el extranjero o en el mundo para que la gente no fuera o asistiera a ese espectáculo, ¿no? Que ya en aquel tiempo... No para que no fuera... Bueno, el problema es principalmente se deniega la autorización porque tienen derecho de autor y poder explotarlo económicamente, pues si la lanza abierta la gente después no paga una entrada. Exacto. Y aparte de eso es que ellos se dedicaban a la improvisación. Entonces siempre cambiaba, de una actuación a otra cambiaba. Entonces ellos no querían que fuera un espectáculo cerrado, ¿vale? Entonces, pero aquello fue complicado, fue discusiones y tal. Pero bueno, al final llegamos a un acuerdo, ¿no? ¿Con qué te quedas de tu experiencia en los inicios de la televisión? Mira, yo me quedo con el servicio público, con el hecho de que se pudiera hacer un servicio público. Yo no es que no creyera en el servicio público, yo creo en el servicio público, e incluso el servicio público de la televisión. Las dudas mías eran más bien por mi desconocimiento con respecto a la cuestión técnica. Sí, que pudiera ver como una utopía formar una televisión, cuando en aquella época existían 4 o 5 televisiones o 2 canales, o quizás 3, ¿no? En la pública y 2 privados. En Cataluña, bueno, pero a nivel de todo accesible a todo habría un par de canales. Claro, bueno, yo me acuerdo perfectamente cuando en España había un solo canal que era televisión española solamente. Y después, cuando pusieron la 2, o sea, eso... Antena 3, después que empezó... Sí, pero eso fue más tarde, Sí. Antena 3, Tele 5 y tal, eso fue más tarde. Pero al principio era una sola televisión, ¿no? Entonces, claro, el ser pionero lleva pues muchas dificultades, ¿no? Incluso dificultades jurídicas, ¿no? Porque ya te lo habrán contado, ¿no? La radio municipal intentaron cerrarla y tal. Ahí está la hemeroteca, que se ven los artículos cruzados entre la institución y las otras instituciones que querían... Pues... Y después también no solamente la parte de política, ¿no? Los partidos políticos, los políticos que querían tirarla abajo, sino la competencia. Había las radios comerciales no querían que hubiera competencia. Claro, pues se repartía la tarta. Claro, y entonces eso era también una batalla que bueno, fuimos solventando poco a poco. Pero gracias, y no quiero olvidarme, al empuje de los Antonios. O sea, en principio, desde la parte política, Antonio Morales, que era el alcalde, Antonio Lozano, que era el concejal de Cultura, y Antonio Ramírez, que era el técnico municipal, que hizo posible que se pusiera en marcha la televisión, ¿no? Entonces, Antonio Morales tuvo la iniciativa, porque él tenía pues una inquietud periodística y tal. Antonio Lozano, que siempre creía en los milagros. Era un mago, decía. Claro, entonces Antonio Lozano pues te convencía de que las cosas eran posibles. Y entonces te embarcaba en cosas que tú al principio decías, pero también pasó con el Festival de Teatro. Cuando él planteó el Festival de Teatro, nosotros le dijimos, Festival de Teatro Internacional, pero tú estás loco. ¿Cómo vas a conseguir eso? Y pum, trabajando tal, con su ímpetu, con su trabajo, porque Antonio dormía muy poco.
Siempre se levantaba de noche y se ponía a trabajar, a trastear en el ordenador y tal. Y después, por último, Antonio Ramírez en la cuestión técnica, que fueron los que me fueron convenciendo de que aquello era posible. Y efectivamente fue posible. Y yo creo, me quedo con eso, con el servicio público, porque todavía ahora es más complicado porque ahora tenemos mucha más competencia con las redes sociales y tal, es diferente, ¿no? Pero en aquella época, en aquellos inicios, éramos un referente y todavía hoy hay gente que sigue viendo este canal porque, en fin, porque sale la fiesta de su pueblo y porque sale la fiesta de su barrio. Como dice el eslogan de ese panfleto que sacaron cuando se fue la primera edición, ¿no? La información más cercana. Más cercana, claro, claro. Esa era una de las cuestiones que nosotros veníamos a cubrir, que en ese momento no se cubría. Había 3 o 4 periódicos y la televisión estatal y poco más, ¿verdad? Entonces, y bueno, y después las televisiones públicas, las televisiones privadas, perdón. Pero bueno, lo de Agüimes, lo cercano, eso no salía en ningún lado. Y esa fue la parte que nosotros cubrimos y hacíamos un servicio público muy, muy importante. Y de eso es de lo que más orgulloso me quedo. Muchísimas gracias, Paco, por formar parte de la historia de esta televisión, también la historia del municipio de Agüimes, por ser entusiasta, por arropar la idea y por darle la oportunidad a muchas personas de desarrollarse en el mundo de la comunicación, porque muchos de los que están hoy en día son auténticos profesionales y defienden y sobre todo suman a un municipio que es lo más importante, lejos de los personalismos, ¿no? Porque al final la tele se monta para hacer unión y para ser municipio, para ser pueblo. Y yo creo que a día de hoy todavía sigue manteniendo ese espíritu con el que nació, aunque las nuevas tecnologías hayan avanzado tanto, ¿no? Y como decía Antonio, en la primera emisión se abrumaba, mira, tenemos un montón de personas detrás, nerviosismo de las personas que nos ven, y hoy estamos tú y yo, 3 cámaras y 1 persona. Pero bueno, es adaptándose a los nuevos cambios. Gracias, Paco, por formar parte de la historia y nada, si quieres aprovechar y no has tenido oportunidad de agradecer a todo ese equipo que te acompañó o de tener un mensaje a todas esas personas que hicieron realidad este proyecto, de los que están y de los que ya no están, pues es el momento. No, sí, yo, por supuesto, esto es, la televisión es un trabajo de equipo y evidentemente sin un equipo no se puede hacer nada en televisión. Y entonces hay un montón de gente que ha pasado por la televisión y que sigue en la televisión, a los que, por supuesto, yo les agradezco su trabajo durante todos estos años. Y bueno, y espero que siga adelante, que el proyecto sigue y a los televidentes que sigan interesados por lo que ocurre en su pueblo, por lo que ocurre en su barrio y bueno, y felicitar a la televisión por esos 30 años, ¿no? que son unos cuantos. Son unos cuantos. La tecnología ha cambiado, el mundo avanza, pero lo más importante y las 3 piezas clave nunca cambiarán. Informar, formar y entretener. Ese es el sentido de un medio de comunicación público y de vocación pública, una verdadera herramienta para acercar la gestión a la ciudadanía y también para que se sienta orgulloso de su cultura, de su fiesta y de sus costumbres. Gracias, Paco. No, gracias a ustedes. Gracias también a ustedes por estar ahí y la próxima semana una nueva entrega de la historia de las televisiones municipales de la comarca del sureste. Gracias.